miércoles 8 de diciembre, lo importante en 10. Aseguran que es factible un paquete de medidas en contra del cambio climático. Suspenderán operativo Conduce sin alcohol el 25 de diciembre y 1 de enero. Prevén que en 10 años el Estado invierta 60,000 millones de pesos en educación media superior. En los deportes, día clave para la continuidad en Pumas. Julio César Chávez es inmortal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto en este miércoles y les tenemos como siempre toda la información. El presidente Felipe Calderón y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, coincidieron en que el proceso de negociación en la cumbre contra el cambio climático ha logrado avances significativos. El secretario de la ONU aseguró que la obtención de un paquete de decisiones integral y equilibrado es factible y afirmó que de no avanzar en los acuerdos, eso significaría condenar a millones de personas en el mundo. El programa del alcoholímetro se suspenderá los próximos 25 de diciembre y 1 de enero. La información en las breves nacionales. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal anunció la suspensión del programa Conduce sin alcohol el próximo 25 de diciembre y 1 de enero. Sin embargo, las jornadas del alcoholímetro del 16 de diciembre al 6 de enero se instalarán a diario las 24 horas del día. Para estas fiestas decembrinas se contará con 20 puntos itinerantes, además del alcoholímetro carretero. La Cámara de Senadores aprobó la Ley de Competencia Económica que impondrá penas de 8 a 10 años de cárcel y multas hasta por 200,000 salarios mínimos a las personas que incurran en prácticas monopólicas. La minuta propone convertir a la Comisión Federal de Competencia en un organismo descentralizado y habilitar a la COFECO para que pueda imponer las sanciones penales. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución para hacer obligatorio los estudios de nivel bachillerato. El dictamen garantiza una educación de calidad con mayor cobertura en todo el país y de entrar en vigor para 2011, el Estado gastará en la educación media superior alrededor de 60,000 millones de pesos para 2020. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Será el fin de 3 eras en Pumas? Las próximas 12 horas marcarán el futuro inmediato de Sergio Bernal, Juan Francisco Palencia y Leandro Augusto. A sus 40 años de edad y 4 títulos con el equipo, Sergio podría anunciar su retiro si no llega a un acuerdo contractual por 6 meses más y así poner punto final a una de las carreras más exitosas en la historia del club. Por otro lado, Palencia tiene 2 opciones, continuar en Pumas o emigrar a la MLS. Y finalmente Leandro podría emigrar a los Tigres luego de 8 años con los Pumas. Y si de historia hablamos, el Salón de la Fama del Box anunció la generación 2011 e incluye al gran campeón mexicano Julio César Chávez. Los 6 títulos en 3 diferentes divisiones y su marca de 25 años en activo con marca de 107 triunfos, 6 derrotas y 2 empates son méritos más que suficientes. El resto de la nueva generación de inmortales son Mike Tyson, Ignacio Beristain, Joe Cortés y Sylvester Stallone. Edgar Sosa va por el título mundial en 2011 y José Mourinho y el golf se unen. Vamos a las breves. Edgar Sosa anunció tener asegurado el combate ante el tailandés Pongasaklek Wongwonman para el próximo mes de abril, donde disputará el título mundial del CMB en peso mosca. Derek Jeter seguirá con los Yankees hasta 2013. El capitán de los Mulos de Manhattan firmó contrato por $51 millones con opción a un cuarto año y $8 millones más. Los abogados de Alberto Contador preparan la defensa del ciclista español basados en la exitosa apelación del tenista Richard Gasquet. Andy Ramos, abogado de Alberto, espera la sentencia de 2 años y de inmediato recurrir al TAS para iniciar la apelación. José Mourinho será embajador de la candidatura lusa para la Ryder Cup 2018. El entrenador del Real Madrid fue elegido para ser la imagen que impulsa a Portugal en su anhelo de ser sede del torneo de golf. Nos vemos mañana, Ángela, regresamos contigo. Muchas gracias, Gaby. Vámonos a otra información. Julian Assange recibirá ayuda como cualquier otro ciudadano australiano y además las lluvias no dan tregua a Colombia. Vamos a las breves. El gobierno de Australia comunicó que prestará asesoramiento consular a Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra detenido en Londres acusado de presuntas agresiones sexuales y a quien se le fue negada la libertad bajo fianza, por lo que deberá esperar en prisión preventiva su próxima cita ante el juez el próximo 14 de diciembre.
Corea del Sur y Estados Unidos acordaron continuar sus ejercicios militares conjuntos a fin de disuadir a Corea del Norte de emprender nuevas acciones armadas contra Seúl. El acuerdo se produce 2 semanas después de que Norcorea atacara una pequeña isla cercana a la frontera en el Mar Amarillo, en disputa entre ambos países. Colombia enfrenta lo que el gobierno considera como la peor tragedia natural en su historia, por lo que declaró un estado de emergencia debido a las fuertes lluvias que azotan el país y que hasta el momento han dejado más de 200 muertos y cerca de 2 millones de damnificados en lo que va del año. Es la peor tragedia natural en nuestra historia, la peor tragedia natural en nuestra historia. Nunca. Y bueno, el origen de esta semana es de un producto muy común y que tiene una larga historia. Todos lo hemos utilizado en algún momento, para hacer cuentas, escribir y hasta resolver un examen. Lo importante no es si es del 2,5 o no, sino tener uno cerca. Hablamos del lápiz, pero ¿cuál es su origen? El lápiz nunca se habría inventado sin el descubrimiento del grafito en 1564 en Cumberland, Inglaterra. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 200 años para que el ingeniero galo Jacques-Nicolas Conté creara unos cilindros de grafito y arcilla que estaban rodeados de madera de cedro. Aunque algunas versiones indican que el carpintero austriaco Joseph Hartmut fue el que tuvo una idea para escribir sobre el papel y dejar atrás la era del grabado. Tanta fue la importancia de su descubrimiento que decidió fundar una compañía de lápices en 1792 en Viena. Los primeros lápices eran duros y blandos según la cantidad de grafito que contenían, pero este procedimiento se mejoró en 1812 por el estadounidense William Monroe. Por estas mismas fechas, John Eberhard construyó la primera fábrica en el continente americano. Otro producto que se deriva del lápiz es el lapicero o portaminas, que fue patentado en 1877. Este consiste en un cilindro con una lámina de grafito en su interior, lo que en México conocemos como puntillas. Brasil era uno de los principales productores de lápices para finales del siglo XX, ya que creaba 4.500 millones de unidades anuales. Actualmente hay varios tipos de lápices, desde los hexagonales tradicionales, ergonómicos y los más avanzados que se utilizan para dibujo o para diseño, pero nunca faltan en la mochila, en la oficina o en la casa. Es más, los lápices hexagonales se venden 11 veces más que los redondos. Con información de David Rubí, Uno Noticias. Hola, ¿qué tal? Comenzamos el día de hoy recordando a uno de los más grandes exponentes de la música, John Lennon, quien cumple hoy 30 años de haber fallecido trágicamente a manos de Mark David Chapman, un fanático trastornado que le disparó en las puertas de su casa, a pocas horas de haberle autografiado un disco. Lennon murió a los 40 años dejando a 2 hijos, producto de 2 matrimonios, y una horda de fans que construyeron todo un culto a su alrededor. Siempre recordaremos a John Lennon. Juanes presume que su nuevo disco es más rockero, mientras Saúl Hernández alista su regreso pero como solista. Esto y más en estas breves. El próximo 29 de marzo, el rockero Saúl Hernández regresa a la escena musical con un disco llamado Remando. Este es un material en solitario en el que invita al público a recuperar la conciencia tras ser reconocido como líder de los Jaguares, aunque no piensa dejar la agrupación. La serie Un día, una carta es un nuevo programa integrado por 12 capítulos con 2 historias en cada uno, cuya narración se desencadena con la llegada de una carta. Esta es la producción de la actriz Adriana Barraza, su esposo Arnold Pipke y Carolina Balsagna. El reparto cuenta con personalidades de la talla de Luis Felipe Tovar y Edgar Vivar, entre otros. Ayer salió al mercado el nuevo disco de Juanes, que se llama Parce, un trabajo que presentará durante una actuación en Nueva York y en el que refresca su música con acordes más cercanos al rock. A sus 38 años, el colombiano presume canciones como Regalito o Segovia en esta nueva placa de estudio. Terminamos también con otro grande, pero de la literatura, pues el recién Premio Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa ofreció una conferencia en ocasión de su reconocimiento que recibirá el próximo viernes de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Terminó su libro, Mario. Y eso es todo por mi parte, pero me despido y vamos con Ángela. Gracias, Lau. Y bueno, vámonos con una buena noticia. 2 motos eléctricas y un coche que partieron de Ginebra, Suiza, el 15 de agosto, llegaron a Cancún este miércoles. Los vehículos, que muestran formas alternativas de transporte, fueron conducidos por equipos como parte de la carrera Cero Emisiones dirigida por el ecologista Luis Palmer, uno de los primeros en recorrer el mundo en un auto eléctrico.
Bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. Gaby, muchas gracias. Bye. Lau, también muchas gracias. Pásenla muy bien y nos vemos mañana.